Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, día 3 de mayo de 2022. El hecho informativo más sobresaliente del día es la decisión del Partido Socialista de impedir lo que sus socios de legislatura le pedían, es decir, que se constituyera una comisión de investigación en el Congreso para saber qué hay detrás del espionaje con el software Pegasus. Y esta decisión del Partido Socialista, en definitiva de Pedro Sánchez, de impedir esa comisión de investigación se ha producido además con la complicidad de los tres partidos del centro derecha, es decir, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Y este hecho informativo naturalmente pues ha provocado no sé si la consecuencia lógica, pero una consecuencia que no es ilógica, aunque tampoco sé el alcance que tiene. Escuchen a Gabriel Rufián. Creo que no son conscientes de las consecuencias de ese voto. Creo que no lo son. De hecho, me consta que no lo son. Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente. Gabriel Rufián, ya lo saben, es el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, y lo que acaba de decir es que este voto del Partido Socialista impidiendo esa comisión de investigación va a tener consecuencias que ponen en serio peligro la legislatura. Es verdad que ya la semana pasada, cuando teníamos que ver si había una mayoría suficiente o no para convalidar el decreto de medidas económicas, el señor Rufián dijo, a propósito de lo de Pegasus, que la legislatura pendía de un hilo. Y luego pues repartieron las cartas, hicieron que Bildu le salvara las castañas, le sacara las castañas de fuego al gobierno, y ellos votaron que no, pero permitiendo que la legislatura siga adelante. Por lo tanto, no sé hasta qué punto, francamente lo digo con toda sinceridad, no sé hasta qué punto hay que tomarse en serio esta advertencia, esta amenaza, como ustedes quieran, de Gabriel Rufián. Sí que tengo claro que ningún otro socio Frankenstein ha seguido esta amenaza. Por ejemplo, Podemos, a través de su portavoz parlamentario, Echenique, ¿qué le dice a Rufián? Somos conscientes de que no es el mejor gobierno que podemos imaginar, pero al mismo tiempo también somos muy conscientes de que dada la aritmética parlamentaria es el mejor gobierno que puede haber en estos momentos. O sea, que Podemos está dispuesto a echarle una mano a Esquerra en muchas cosas, pero no en acabar precipitadamente la legislatura, que es, por otra parte, un escenario que el gobierno no contempla. Hoy, después del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa de la portavoz, Isabel Rodríguez ha dicho que no hay de acabar con la legislatura antes de tiempo. La legislatura se mide en términos, para este gobierno, en términos de aporte al progreso y a la modernidad de nuestro país. Y ese es el compromiso del presidente del Gobierno, y aquellos que crean que ha empezado la campaña electoral, pues ya les digo que se les va a hacer larga. Así que podemos llegar a una primera conclusión, y es que esta amenaza de Rufián de acabar con la legislatura, como consecuencia de la actitud del Partido Socialista frente al espionaje de Pegasus, no parece que esté creando el clima adecuado para que se consume. Eso no quiere decir que los restos de los socios de lo que conocemos como mayoría Frankenstein estén contentos con la actitud del gobierno de impedir esa comisión de investigación. De hecho, hay varios portavoces que han criticado duramente esa actitud obstruccionista del gobierno. Sin ir más lejos, el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Y claro que hace falta investigar, porque es que mientras no se haga esto, el gobierno decide qué se hace público y qué no, qué cuenta y qué no. No solo el señor Esteban, también el señor Errejón. ¿Cómo va a ser que hayamos tenido una comisión de investigación aquí por la Kitchen o por las mascarillas y por las vacunas, y no vayamos a tener una comisión de investigación por un caso de espionaje político que afecta nada más y nada menos que hasta el presidente del gobierno? Así que distingamos. Una cosa es estar enfadado, y parece que están enfadados en Más Madrid, en Más Madrid, no, porque es la sucursal de Errejón en la capital de España, o también en el PNV o en otros socios, digamos, de Frankenstein. Una cosa, digo, es estar enfadado, y otra cosa es que ese enfado concluya en la ruptura abrupta de la legislatura. Eso no parece en este momento, con los datos que tenemos encima de la mesa, que vaya a pasar, diga lo que diga el señor Rufián. De hecho, uno de los acontecimientos que hay que tener más claro para saber si Rufián está marcándose un farol, dicho sea coloquialmente, es ver qué responden o qué dicen en voz alta sus mayores, sus jefes en Cataluña. Cuando hablo de jefes me refiero a Pere Aragonés y también a Oriol Junqueras, que es el que está más locuaz durante las últimas horas. Y ni uno ni otro
están por la labor de romper. Es más, hoy Junqueras se ha repetido muchas veces una palabra, una sola palabra, es la palabra diálogo y negociación. Esmeralda Ruiz. En Cataluña se sigue dudando del espionaje al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, al mismo tiempo que se pide depurar responsabilidades, dando por buena la versión de Moncloa. Las explicaciones dadas hasta el momento no convencen a Esquerra, pero tampoco las relaciones son irreconducibles con el Gobierno. Lo ha dicho el propio Junqueras, líder del partido, en una entrevista hoy en la cadena SER Catalunya. Negociación, escuchen, ha sido la palabra más repetida. No canvia, evidentment no canvia cap dels nostres objectius. Ninguno de nuestros objetivos ha cambiado y es importante reivindicar que creemos y defendemos el concepto de negociación política, porque creemos que la negociación es una herramienta adecuada para resolver los conflictos políticos que hay planteados y que es mejor resolverlos por la vía de la negociación. Esperarán en Esquerra este jueves para escuchar a la directora del CNI, pero no a Pedro Sánchez, ahora obligado a comparecer por este asunto y a quien le exigen un cara a cara urgente, una cumbre, dicen ellos, de presidentes, aprovechando que este viernes podría viajar a Barcelona para participar en el Círculo de Economía. Patricia Platja, portavoz de la Generalitat. Cuando el presidente Sánchez va a dar todas las explicaciones que son necesarias y que no va a poder evitar en ningún caso. Si coinciden el presidente Sánchez y el presidente Aragonés el viernes en el Círculo de Economía, será en un acto institucional donde que se ha convocado con otra finalidad. En todo caso, el presidente Sánchez vendrá y se irá de Cataluña sin dar explicaciones de un hecho que ya es un escándalo político a nivel internacional. Antes de que se produzca o no esta cita, Platja revelaba hoy que ha habido contactos en estas últimas 24 horas con el Gobierno, pero sin desvelar los interlocutores. Lo que sí ha confirmado es que la Generalitat se personará como acusación popular en todos los procesos relacionados con el espionaje. El expresidente Quim Torra ha sido el primero en anunciar hoy una denuncia contra el presidente del Gobierno por el espionaje con Pegasus. Bueno, yo me quedo con lo fundamental. Creo que para, digamos, completar un poco el cuadro, esto es lo que aporta un poquito de luz, y es que hay enfado, como lo hay en el resto de los socios Frankenstein, también entre el independentismo catalán, pero no se dan las circunstancias todavía, al menos aparentemente, para decirle a Sánchez: hasta aquí ha llegado nuestra colaboración política, tienes que convocar elecciones, de lo quedas más solo que la una. Eso, insisto, no parece, independientemente de lo que haya dicho el señor Rufián, que se vaya a producir. El fondo de la cuestión sigue estando muy revuelto, eso sí. Todo esto del espionaje en Pegasus tiene a todos los partidos políticos, sobre todo a los de la izquierda, verdaderamente encocorados. Hoy han seguido hablando muchos portavoces, por ejemplo, Merche Izpurua en representación de Bildu. El Gobierno, creo que lo he dicho ya, está actuando un poco torpemente en esta cuestión. Vamos a ver, se ha espiado hasta al presidente del Gobierno sin que el CNI se haya enterado. Es creíble todo esto. Moncloa, al parecer, supo hace un año que a la ministra de Exteriores la habían infectado, el teléfono de la ministra de Exteriores, por Pegasus, precisamente. ¿Cómo se explica que se tarde un año en investigar esto? Que el CNI tarde un año. Son esas preguntas lógicas que se hace cualquier persona. Ha terminado diciendo la señora Izpurua: hombre, a veces las casualidades existen, pero esto no parece que se vaya a producir en una casualidad. Y esta palabra, casualidad, es la que utilizó ayer el señor Feijóo. Una casualidad no menor, dijo. Hoy parece que a Izpurua le ha seguido el argumento, y también Míriam Nogueras, en representación del partido de Puigdemont. Hace un año recibieron ataques y lo han confirmado, pero nos lo han contado justo cuando se ha sabido que el Estado español espía a los independentistas. Nadie puede negar que es una extraña casualidad. Curioso, porque esta palabra casualidad, insisto, ha sido utilizada por varios actores de la vida política, empezando ayer por Núñez Feijóo. Hemos visto que hoy la han vuelto a repetir varios otros portavoces de la izquierda, y sin embargo el Partido Socialista, a través de su portavoz parlamentario, el señor Héctor Gómez, ha querido afearle esa palabra solo a Núñez Feijóo. Parece como que quede mal la palabra casualidad, como poner en duda, digamos, la honorabilidad del gobierno, de la tesis del gobierno, solo en el caso del Partido Popular. Si otros lo ponen en duda, no pasa nada. Si es Feijóo, entonces pasa mucho. Poner la duda sobre una situación que ha sido comprobada, chequeada, testada por el Centro Criptológico Nacional
no tiene justificación alguna. Lo encaja en el espacio de la táctica política, en lugar de actuar realmente como líder de la oposición y estar al lado de la democracia de este país y estar al lado de un gobierno. Eso es lo que nosotros realmente consideramos error garrafal de Núñez Feijóo. ¿Y por qué no error garrafal de la que han hecho lo mismo y han dicho lo mismo que el señor Núñez Feijóo, señor Gómez? Es decir, ¿por qué solo se defiende a la democracia haciéndole caso al gobierno cuando uno milita en la derecha y no cuando milita en la izquierda? ¿Por qué no le dice lo mismo a la señora Izpurúa? ¿Por qué no le dice lo mismo a Maite Nogueras? ¿O por qué no le dice lo mismo a Gabriel Rufián y a tantos otros que han utilizado la palabra casualidad de manera irónica para referirse a las explicaciones del gobierno? Una cosa que no entiendo. Pero en fin, al final ya lo saben. Aquí todos los caminos conducen a Roma, siendo Roma la culpabilidad de la derecha. ¿Quién tiene la culpa? La derecha. Lo insinúa el sector Gómez y lo dice con todas las letras Pablo Iglesias. Estos sectores patrióticos que están en los servicios secretos y en la policía se toman la justicia por su mano y van a por los separatistas, a por los rojos de Podemos y en este caso a por quien ha permitido que los rojos entren al Consejo de Ministros. A mí esta hipótesis me parece que es más verosímil y creo que engarza bien con las tradiciones históricas de la derecha española. Al final la derecha española sirve, como ven ustedes, para un roto y para un descosido. Pero bueno, esta efervescencia política, es decir, esta especie de encrespamiento dialéctico en el discurso de unos y otros, tiene el valor que le queramos dar. Yo creo que no mucho. A mí me parece que la cuestión de fondo está en el daño que se le está causando al Centro Nacional de Inteligencia, es decir, al CNI, es decir, a nuestros servicios de espionaje, a los que deberían ser eficaces a la hora de protegernos a todos. Porque lo cierto es que el CNI está quedando en mal lugar y además está quedando en mal lugar por culpa, entre otras cosas. No digo que no hayan hecho cosas mal. Digo que independientemente de lo que hayan hecho mal, que eso espero que antes o después lo terminemos sabiendo, el gobierno no está echando una mano para tratar de defender la honorabilidad y la profesionalidad del CNI, más bien todo lo contrario. Y eso es lo que te dicen, naturalmente con cierta discreción, los propios agentes del CNI. Esto, su tesis, es una operación que está diseñada para cargarse la directora del CNI y para dejarnos, dicho sea coloquialmente, a los pies de los caballos. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes del CNI consultadas por Libertad Digital apuntan que la denuncia presentada por el Ejecutivo en la Audiencia Nacional a través de la Abogacía del Estado deja en muy mal lugar a la actual directora del centro, Paz Esteban. El Ejecutivo dicen quiere su cabeza y sustituirla por un perfil más político y menos técnico. Precisamente el CNI ha suspendido el acto conmemorativo de su 20 aniversario que se iba a celebrar este viernes y Paz Esteban podría dejar su cargo en los próximos días. En los últimos meses se habla de un posible candidato para sustituir a Paz Esteban al frente de la inteligencia española. Se trata del general de brigada de artillería Miguel Ángel Ballesteros, actual director del Departamento de Seguridad Nacional, el órgano de asesoramiento del presidente del gobierno. Las mismas fuentes apuntan que el hecho de que los supuestos espionajes con Pegasus a los móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa Margarita Robles se produjeran hace casi un año y no se supiera nada hasta hoy, deja en una situación muy complicada a la directora del centro. Tampoco es muy lógico, apuntan, que si se descubre un espionaje al móvil del presidente del gobierno se anuncie en rueda de prensa. Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, asumirá la investigación de la denuncia sobre el supuesto espionaje presentada por la Abogacía del Estado. Nos acaba de contar Miguel Ángel Pérez que uno de los argumentos que se utilizan dentro del CNI para poner en evidencia la falta de apoyo del gobierno es precisamente el hecho de convocar una rueda de prensa para airear los eventuales fallos en la seguridad del Estado. No existe ningún precedente en Europa. Sabemos que otros dirigentes europeos, otros presidentes de otros países, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Francia, han sido espiados con Pegasus, pero en ningún caso consta que el gobierno de esos países haya convocado a los medios de comunicación y haya dicho: tenemos un servicio de inteligencia tan ineficaz y tan patoso que no es capaz de evitar estos espionajes. Es decir, es como presumir de lo mal que funciona el sistema, algo que de verdaderamente no se entiende. Se entiende tampoco que hoy los medios de comunicación, los periodistas que asistían a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se lo han querido preguntar a la portavoz, a Isabel Rodríguez. ¿Por qué el gobierno de España es el primero en comportarse así? ¿Somos el primer gobierno que lo denuncia? Sí, porque creemos, y ese es nuestro convencimiento, creemos que ante un ilícito
la obligación de un gobierno en un Estado de Derecho es ponerlo a disposición de la justicia. Y ya está, se queda tan ancha. Esta es la explicación oficial que da el gobierno. Naturalmente la sospecha de que algo ha fallado en el sistema es evidente y además es bastante lógico pensar así. Es decir, si desde hace un año se estaba espiando al presidente del gobierno, nos hemos enterado, es que algo ha fallado en ese sistema. Una cosa es que algo haya fallado y otra cosa es la prisa que tienen algunos en que ya se produzcan o se depuren responsabilidades políticas. Ya saben que, también lo contábamos en los días anteriores, uno de los posibles propósitos más o menos ocultos del gobierno con toda esta historia es cargarse a Margarita Robles. Margarita Robles es la piedra en el zapato de algunos de los partidos que están apoyando la estabilidad de esta legislatura y desde hace tiempo dijeron, aquí tiene un flanco de debilidad, vamos a atacar ese flanco porque igual nos cobramos la pieza. Y quitamos de en medio a una persona que no parece que simpatice mucho con nuestra actitud política. Bueno, pues eso no ha cambiado. Si el gobierno en algún momento pensó que dando a conocer el espionaje de la ministra de Defensa y del presidente del gobierno le salvaba la cara a Margarita Robles, ha pinchado en hueso, porque la petición de dimisión de Margarita Robles sigue estando en el discurso de los políticos de la izquierda de nuestro país. Algunos, como el señor Echenique, lo dicen sin dar nombres. Yo no voy a poner nombres propios, creo que es evidente dónde están las responsabilidades y hasta ahí puedo leer. Pero otros, que mandan más, aunque no tengan cargos institucionales en el partido, como Pablo Iglesias, sí que dan nombres. Tener el grado de general, estar en el CNI y que todo el país esté hablando de que al presidente del gobierno le han estado espiando el teléfono, es decir, usted cobra un sueldo para proteger la seguridad del Estado y la seguridad nacional. Lo que han hecho delante de sus propias narices es algo completamente escandaloso y no digamos ya la responsabilidad política de la máxima responsable de los servicios secretos, que en este caso es Margarita Robles. Es que, yo no sé en qué situación personal se encuentran, pero es difícil que te humillen más. Margarita Robles, ustedes lo acaban de escuchar, nombre y apellidos, para que ya no haya ninguna duda y para que no sea interpretable. Y en esto sí que hay unidad de acción entre Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. En eso de dar por finalizada la legislatura antes de tiempo, parece que no. Rufián dice una cosa y Echenique dice otra. Pero en esto, en lo de pedir responsabilidades a Margarita Robles, hay unidad de acción. Lo dice el señor Iglesias, como acabamos de escuchar, y lo dice también Gabriel Rufián. Si a la máxima responsable de los servicios de inteligencia y a la directora de esos servicios de inteligencia se le pasa que se espía de forma ilegal al teléfono del presidente del gobierno y seguramente de gran parte del Consejo de Ministros, en cualquier democracia plena, en cualquier democracia que se precie, su posición sería insostenible. Insostenible. Insostenible, dice por dos veces el señor Rufián. La pregunta es, ¿y el gobierno tiene algún interés en defender públicamente a la ministra de Defensa? Sí, no tienen más remedio porque naturalmente se sienta con ellos en el Consejo de Ministros, pero ¿a la directora del CNI tienen algún interés en protegerla? Hoy le han preguntado a Isabel Rodríguez, ¿el gobierno contempla la posibilidad de que se tenga que ir la directora del CNI? Fíjense el ardor con que Isabel Rodríguez defiende a la directora de los espías. No podemos actuar y hablar de futuribles, pero evidentemente el ataque ha existido y por eso estamos trabajando en ver qué es lo que ha sucedido para poder resolverlo. Es decir, cuando sepamos qué es lo que ha pasado y no descartamos que lo que haya pasado sea responsabilidad de esta señora, actuaremos en consecuencia. Esta es la manera que tienen de defenderla. Por eso tiene todo el sentido del mundo que esta pobre mujer esté hecha un asco, según te cuentan todos los que tienen acceso a su estado de ánimo. Está deprimida y está con ganas de irse, diciendo, usted, si a mí lo que me quieren es poner a los pies de los caballos y convertirme en chivo expiatorio, pues qué diablos pinto yo aquí. No sé lo que pasará con su trabajo profesional, pero no parece que lo tenga demasiado claro. Esto por lo que respecta al gran asunto del día y de estos días, y me temo que de los próximos días. Pero no perdemos de vista, lo digo un día más, que la guerra en Ucrania continúa y hay que actualizar la última hora, que pasa por nuevos ataques de Putin a la acería de Azovstal, en Mariupol, donde todavía se refugian 200 civiles. Leticia Barquín.
El ejército ruso vuelve a atacar la acería de Azovstal con artillería y aviación, donde todavía se refugian al menos 200 civiles. Lo hace cuando tan solo 3 de los 14 autobuses de los evacuados este domingo han llegado a territorio seguro, y es que en unas horas Naciones Unidas espera la llegada a Zaporilla del primer grupo de civiles que salieron de la planta siderúrgica. Aunque están a 200 kilómetros de distancia, los bombardeos y los controles en las carreteras del ejército ruso están dificultando enormemente esta operación. En el frente diplomático, el presidente francés Emmanuel Macron ha hablado con Vladimir Putin por teléfono. Según el presidente de la República, su voluntad con esta llamada es restaurar la soberanía e integridad territorial en Ucrania. Su última conversación fue el pasado 29 de marzo, cuando el mandatario ruso le dejó claro a Macron que no pensaba renunciar a sus objetivos militares. También el Papa Francisco ha desvelado en una revista italiana que ha pedido reunirse con el dictador en Moscú, aunque sigue sin recibir respuesta del Kremlin. Además, el pontífice ha revelado que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, le contó que Rusia quiere acabar con la guerra el 9 de mayo. Sobre las posibles raíces del conflicto, el Papa ha dicho literalmente que tal vez los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia llevaron al presidente ruso a reaccionar mal. En el Parlamento ucraniano ha intervenido el primer ministro británico Boris Johnson. Lo ha hecho a través de un vídeo donde explica los detalles del nuevo paquete de apoyo militar para Kiev, valorado en más de 350 millones de euros. Un capítulo épico en la historia nacional que será recordado y contado por las generaciones venideras, ha afirmado Johnson. Respecto a las sanciones, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha adelantado que va a incluir el sexto paquete de medidas. Habrá más bancos rusos que saldrán del sistema SWIFT y el sector energético. Estamos trabajando para preparar propuestas que permitan limitar las importaciones energéticas de Rusia, especialmente en lo que se refiere al petróleo. Es posible que los países de la Unión Europea reciban el borrador del proyecto de embargo al petróleo ruso y sus derivados, con excepciones para países altamente dependientes. Mientras, Putin ha firmado un decreto sobre sanciones económicas de represalia en respuesta a las acciones inamistosas, según ha señalado, de ciertos estados extranjeros. Hoy es martes, 3 de mayo de 2022. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Nayara Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El juez ha dado un plazo de 48 horas a Alberto Luceño, uno de los comisionistas investigados en el caso Mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, para pagar una fianza de 4 millones de euros. El juez toma esta decisión al no haberle podido embargar a Luceño más que un inmueble y varios vehículos cuyo valor se queda lejos de los 6 millones de euros de fianza que le impuso. Además, el juez ha descartado imputar al empresario por un delito de alzamiento de bienes y otro de delito fiscal, tal y como habían solicitado las acusaciones. Y más asuntos, porque la tasa de paro en la eurozona alcanzó su mínimo histórico el pasado mes de marzo, situándose en un 6,8%. Este dato contrasta con el de España, que dobla esa cifra y cuenta con el dato de desempleo más elevado de la Unión Europea. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Según Eurostat, el paro en la eurozona sigue bajando y en el mes de marzo ha registrado una tasa del 6,8%. Es una décima menos que el mes pasado y un 1,4 menos que hace justo un año. Como dices, es el menor nivel de desempleo de los 19 desde 1998. Sin embargo, contrasta con ello los datos de empleo de España, el país con más parados de los 27, con el 13,5% de los españoles en paro, como conocimos en la EPA del primer trimestre la pasada semana. Nos siguen Grecia e Italia. También lideramos los españoles la lista del mayor paro juvenil con el 29,6%, por delante de los 27,2% de Grecia y de los 24,5% de Italia. Los países que más personas tienen empleadas son, por este orden, República Checa, Alemania, Polonia y Malta, cuyas tasas de paro se sitúan en el 2%. Recuerden, nosotros el 13%. Y hoy también hemos conocido que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, dejará la presidencia de Junts per Catalunya en el Congreso, que el partido celebrará el próximo 4 de junio en la localidad de Argelès, en el sur de Francia. Esther Nieto. Así lo ha anunciado Puigdemont en una carta a la militancia avanzada por el diario Ara, en la que señala que ahora es necesario que Junts per Cat tenga una nueva presidencia, que participe permanentemente de las reuniones ejecutivas y que participe a fondo de las decisiones políticas que haya que adoptar. De hecho, Puigdemont ha argumentado que desde Bélgica se ha ido distanciando cada vez más de la ejecutiva del partido para centrarse en el Consejo por la República. El anuncio de Puigdemont deja en el aire la renovación de la dirección de Junts per Cat, ya que el todavía secretario general,
Jordi Sánchez, avanzó el pasado mes que tampoco optará a la reelección. Será en el Congreso de junio cuando se dará la esperada reconfiguración interna del partido. Y más cosas porque tras el manifiesto publicado ayer por un grupo de intelectuales como Fernando Sabater o Andrés Trapello contra la ley CELA, desde la Comunidad de Madrid han anunciado este martes que van a incluir en el programa de bachillerato una serie de contenidos históricos que deja fuera el currículo estatal. Andrés España. Y es que tras anunciar el currículo para la ESO, la Comunidad de Madrid introducirá en bachillerato el estudio de la conquista y el legado español en América. Completa así el currículo para alumnos de 16 a 18 años de la región, incluyendo la historia de España anterior a 1812. Trata así de enmendar, como ya sucediera con la educación secundaria obligatoria, al Ministerio de Educación del Gobierno de España, un currículo para bachillerato en el que además el Gobierno de la Comunidad de Madrid introduciría las reacciones antidemocráticas de la Segunda República, contenido emitido por el currículo estatal. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está decidido a anular el histórico fallo de Roe vs. Wade sobre el aborto que se lleva usando en el país desde 1973 y que reconoció por primera vez el derecho a las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo. Lorena López Lobo. Según un borrador de 98 páginas filtrado por el portal Político, la mayoría de miembros del Tribunal Supremo estadounidense habría decidido anular el fallo, algo que podría transformar el panorama de la salud reproductiva de millones de mujeres en Estados Unidos. Decenas de personas se han concentrado a las puertas del Supremo en Washington tan solo unos minutos después de la filtración del borrador. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, han declarado que si el borrador es exacto, el Supremo está preparado para infligir la mayor restricción de derechos en los últimos 50 años. Y cojan el paraguas y van a salir de casa porque un total de 16 provincias españolas se encuentran este martes en aviso amarillo por lluvias y tormentas localmente fuertes. Las zonas más afectadas por el temporal serán las provincias de la costa del Levante y Andalucía. Concretamente, la peor parte se la llevarán hoy en Cataluña, Castellón, Valencia y el norte de Alicante, donde se esperan lluvias especialmente intensas. En casa de Herrero, Es Radio.